Vamos a ver la última parte del proceso que va a ser el barnizado de la obra con barniz damar. Voy a utilizar una paletita y un pincel ancho, plano. Estos instrumentos deben de estar muy limpios, así como el área en la que vamos a trabajar. No debe de haber polvo, nada de basurita, pelos, nada. Para esta parte ya tenemos al menos un mes que dejé secar la pintura, desde que hice las palmeritas hasta que vamos a barnizar. La pintura ya debe de estar bien adherida. Recordemos que solamente había puesto unas pequeñas veladuras de óleo. Puede ser que si pusiste pintura muy empastada, tengas que dejar secar más tiempo. Por la misma naturaleza de la pintura de óleo, tarda mucho en secar. Aparentemente, en realidad no se seca de forma interna, solamente superficial, y ya con el barniz no la vamos a mover. Si no dejamos pasar tiempo suficiente, el barniz va a provocar que movamos la capa de pintura que ya habíamos hecho y pues vamos a arruinar nuestra pintura. Por eso es importante dejar pasar un tiempo suficiente, de un mes a 2 o 3, para poder barnizar nuestros cuadros con barniz damar. Esto los va a proteger en un futuro del polvo, les va a dar mayor duración y les va a dar un acabado más brillante. Esto es cuestión de gusto. Si a ti no te gusta barnizar o no tienes el barniz, lo puedes dejar así tu obra y no pasa nada. También es una posibilidad, se ve bien. Yo estoy poniendo el barniz en la paletita, no es muy profunda, y a partir de ahí lo aplico con el pincel en trazos horizontales por nuestro cuadro. Ahí vemos cómo va brillando más conforme lo voy aplicando. Si vemos que la pintura se desprende, quiere decir que tenemos que dejar esperar más tiempo y que ya no debo de continuar. Vamos a dar pinceladas procurando que queden parejitas en la misma dirección, que no queden bordes y que no se vean las pinceladas tanto. Esta fase del barnizado no estoy adelantando la velocidad del video, la estoy dejando a velocidad normal para que veamos el proceso completo, cómo va cambiando nuestra obra después de barnizarla. Esas rayas que se veían las voy a emparejar para que queden las pinceladas en la misma dirección. Debo de tener mucho cuidado que el pincel esté limpio, que no tenga ningún pelito, que no se le caiga ningún pelito, ninguna cerda, para que no se quede pegado en la obra. Aplicamos el barniz con líneas horizontales sobre la parte del mar, sobre la parte de la playa, extendiendo bien la capa de barniz, que no sea una capa gruesa, que sea una capa delgadita. Si se nos acaba el barniz, podemos aplicar más en la paleta y continuar el proceso. Debemos revisar que a los costados no nos queden gotas del barniz, que quede bien esparcido también por los costados de toda la obra. Si aplicamos mucho en las orillas, podemos dejar unas gotas que se van a ver feas. Lo tenemos que extender bien. Por precaución, yo comencé aplicando el barniz primero en la parte azul, en la parte de arriba, y después en la parte de abajo del mar y la arena. Por último voy a hacer la parte donde están las palmeritas, que fue lo último que pinté, y el sol, que son colores diferentes. Así pues, aunque se llegara a mover un poquito la pintura, no se va a contaminar de color el pincel y no se va a pasar a lo azul. Recordemos que esa parte tenía acrílico en la parte de abajo. El acrílico, aunque le ponga el barniz damar, no se va a mover.
Solamente tenemos que cuidar que la capa de óleo no se diluya con el barniz y se muevan los colores. Lo hacemos con mucho cuidado. Vamos a procurar que nuestro amarillo no se contamine de los colores de alrededor, sobre todo el morado de la palmera. Integramos bien el barniz. Vamos a procurar que no quede ninguna gota, ningún borde. Parece que ya cubrí toda la obra. Vamos a ver cómo quedó. Recuerda que el brillo se ve diferente en la cámara que a simple vista. Volvemos a revisar que no tenga gotas alrededor del cuadro, que quede parejo. Si nos había faltado algo, lo vamos pintando también con el barniz por todo alrededor. Si al moverlo te das cuenta de que brilla diferente, que se ven algunas rayas, puedes aplicar más barniz o estirar lo que ya tenías para eliminar esas rayitas o esas gotas. Revisar que no tenga pelos, que no tenga polvo. Voy a dejar secar ya esa capa y si después veo que necesita otra o que tiene alguna imperfección, se puede agregar otra capita. Después de haber barnizado nuestra obra con el barniz Damar, es importante lavar lo más pronto posible nuestros instrumentos para que el pincel no se eche a perder, no quede duro y lo podamos seguir utilizando para pintar y para hacer nuestras actividades. No es comercial, pero estoy utilizando Salvo para quitarle el barniz. Tiene un componente como de grasa y ese nos va a permitir lavar nuestros instrumentos, al menos quitarle la capa más gruesa, y después le voy a dar una lavada con trementina. Ahora voy a secar mis pinceles muy bien con un trapo limpio. Le voy a retirar todo el exceso de humedad a nuestros pinceles y a la paleta. Ahora voy a tomar un pequeño recipiente y voy a poner aguarrás destilado y con esto voy a lavar nuevamente mi pincel y mi paleta. Voy a mover dentro del recipiente muy bien mis pinceles para que el aguarrás entre hasta el fondo, hasta la base de las cerdas y lo pueda limpiar. También voy a limpiar mi paleta con el mismo aguarrás y un trapo. Estoy quitándole el exceso de aguarrás a mis pinceles con un trapo, una playera vieja en este caso. Tapamos muy bien el botecito de aguarrás. Como el olor del aguarrás es fuerte, voy a sacar la playera y la voy a dejar al exterior para que no se encierre el aroma. Y vamos a dejar reposar nuestra pintura en el estudio. Sola, vamos a sacar a Frida. Vamos a dejar que el barniz se seque por un par de días en un lugar limpio y ventilado para que no se pegue polvo ni basurita. Gracias por ver este video. Bye.